Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís, y aquí vamos con la 11ª parte de ¿qué hubiera pasado si Kakaroto nacía en vez de Raditz? Sin más que decir, comencemos. Tras haber entrenado durante 2 meses, Freezer se había plenamente acostumbrado a su forma final, y la había controlado a su máxima eficiencia, sin mencionar que su poder había aumentado bestialmente, de una manera considerable, aunque aún no estaba al nivel de Kakaroto y Raditz seguramente, y hasta él lo podía admitir, no queriendo tomar el riesgo de iniciar su venganza directamente hacia ellos y la Tierra, hasta que sienta que se encuentre listo, en especial si era capaz de alcanzar una nueva evolución de poder por encima de su forma final. Sin embargo, en algo en lo que estaba seguro, era de que en esos momentos, ya poseía más que el poder suficiente para retomar el control de su imperio, y pulverizar a los arrogantes de Vegeta y Nappa, que se creían dignos de gobernar todo lo que él y su padre construyeron durante décadas y siglos. Freezer entonces, con los pocos fieles que le quedaban, invadirían el planeta central en donde Vegeta y Nappa gobernaban su imperio, enseguida impactando a todos los soldados y gobernantes ahí presentes, no pudiendo creer el regreso de su antiguo emperador, mientras que Vegeta y Nappa se quedarían impactados del horror de volver a ver a ese ser que tanto despreciaban. Freezer se presentaría ante ellos, reclamando su legítimo trono como emperador del universo, y aunque sorprendidos inicialmente por la resurrección de Freezer, Vegeta y Nappa no estaban del todo intimidados, al fin de cuentas, eran abismalmente más poderosos que la última vez que lo vieron, incluso tal vez un poco más poderosos que Kakaroto y Raditz, aunque nuevamente, eso no lo podían saber. Vegeta y Nappa se transformarían enseguida en Super Saiyajin 3, más que nada como para dar una advertencia a Freezer, mostrarle que eran mucho más fuertes que la última vez, y que ese no iba a tener ninguna oportunidad, pero para el asombro y incluso susto de ellos, Freezer no se impresionó para nada, transformándose él también en su forma final, algo que nunca había hecho hasta ahora en frente de los Saiyajins en esta historia, impactando y haciendo temblar de terror a Vegeta y a Nappa, pero con el príncipe, enseguida recapacitando, gritándole a Nappa que mantuviese la compostura. Juntos, era imposible que como dos Super Saiyajins 3 pudiesen perder frente a Freezer, por más poderoso que se hubiese vuelto. A pesar de las dudas y de los miedos, los dos fieros guerreros Saiyajins se lanzarían hacia Freezer con todo lo que tenían, con ese, admitiendo que eran mucho más fuertes de lo que había esperado, hasta incluso teniendo ciertas dificultades cuando esos dos atacaban de manera muy coordinada entre los dos, pero al momento que ese se puso un poco más en serio, no había absolutamente nada que los Saiyajins pudiesen hacer, siendo apalizados brutalmente por el tirano, siendo masacrados sin la más mínima oportunidad de replicar. Ante la situación tan desastrosa, Nappa, fiel y leal a Vegeta hasta la muerte, decidiría tomar la iniciativa para salvar la vida de su príncipe. Ese le diría a Vegeta que huyera, y que escapara para pedir ayuda a Kakaroto y a Raditz, mientras él iba a retener a Freezer. Aunque Vegeta no quería escuchar la recomendación de Nappa, ese no le dejó otra opción, cuando con sus pocas fuerzas que le quedaban, atraparía a Vegeta para lanzarlo muy lejos de ahí, habiendo apuntado inteligentemente cerca de los estacionamientos de cápsulas espaciales, con Vegeta, sin más opción, arrastrándose hacia una de las cápsulas para escapar de ahí, mientras que Nappa, en un último acto de valentía, reuniría y condensaría todo su ki en su cuerpo a la vez, y de un solo golpe, lo expulsaría todo para realizar una explosión final, similar a la que hizo Majin Vegeta en la historia original en contra de Buu, pero siendo esa mucho más poderosa con el poder que tenía y el Super Saiyajin 3, tomando por desprevenido a Freezer, el cual apenas tuvo tiempo de reaccionar para alejarse tan rápidamente como podía del punto original de la explosión, pero al final, eso no fue suficiente, con la explosión alcanzándolo igualmente, creándole un daño considerable al emperador, a punto de ser completamente destruido por esa explosión, mientras Vegeta se ayuda. Tras esa gigantesca explosión, que terminó por reducir al propio Nappa en cenizas, Freezer saldría de los escombros en los cuales se había enterrado por la explosión provocada por el Saiyajin, extremadamente herido y dañado, pero con vida. Eso estuvo cerca, muy cerca, pensaría el emperador, si ese no se hubiese alejado al instante que Nappa inició su autodestrucción, no habría sobrevivido ni de chiste a esa explosión, y aún así quedó muy dañado, teniendo que ser llevado por sus leales soldados hacia un tanque de recuperación para sanar de sus heridas, pero al menos, lo había conseguido, había retomado el poder y la administración de su antiguo imperio, con absolutamente nadie, atreviéndose a desafiar la autoridad de Freezer, al saber que ese podría actuar muy vengativo hacia los que decidieron de servir a Vegeta y a Nappa todos esos años, en vez de simplemente desertar en honor a Freezer.
Tras algunas horas de haber descansado y sanado en un tanque de recuperación, Freezer saldría de ahí, no como alguien victorioso, teniendo un sabor muy amargo por lo que había ocurrido y como había recuperado su imperio. Sí, era más fuerte que Vegeta y Nappa, no cabía ninguna duda, pero aún así la diferencia no era tan abismal, y por momentos estuvo muy cerca de morir, en especial con el sacrificio que hizo Nappa para permitir que Vegeta escapara, con Freezer, sabiendo perfectamente que Vegeta no iba a simplemente marcharse y aceptar su derrota, ese iba a buscar ayuda, y volver para derrotarlo, siendo algo que el emperador no iba a permitir, nunca jamás, decidiendo sin perder tiempo, en retomar su entrenamiento en cuanto antes, y entrenar como si la vida le fuera en ello, decidido en alcanzar una nueva evolución que ahora sí, le permitirá ser imparable ante cualquiera que se atreviese a desafiar su autoridad como el verdadero y genuino emperador del universo. Algunos días después, Vegeta, al borde de la mismísima muerte y sin tener mucho tiempo más para vivir, llegaría a la Tierra, estrellándose en un lugar aleatorio del planeta donde afortunadamente no había nadie, pero rápidamente ese habría llamado la atención de los guerreros, al sentir un ki muy débil habiendo llegado desde el espacio, preguntándose de qué se trataba, con Gohan y Einstein, yendo a investigar de quién se trataba, no sabiendo a primera vista de quién era, al nunca haberlo visto en sus vidas, pero rápidamente reconocerían que era un Saiyajin por su cola, decidiendo en salvarle dándole una semilla Senzu, a pesar de los riesgos que no fuese un aliado. Afortunadamente, cuando aquel misterioso Saiyajin se recuperó, no intentó atacarlos, y aunque Shiki era lejos de ser uno bondadoso o amable, no parecía tener intenciones malvadas hacia ellos directamente, presentándose ante esos híbridos como el príncipe Vegeta de la raza Saiyajin, explicándoles que conocieron a su aliado Nappa cuando vino a la Tierra a buscar a sus padres años atrás, con Gohan recordando más o menos lo ocurrido, pero que sus padres no le dejaron intervenir en su día por ser unos niños, en especial Einstein. Los dos primos, llevarían a Vegeta a la corporación Cápsula, reuniendo a todos los guerreros disponibles para que ese les volviese a explicar la situación, con Vegeta, preguntando de en dónde demonios estaban Kakaroto y Raditz, siendo ahí que el grupo le explicaría a Vegeta sobre el señor Bills y de cómo ese llevó a Kakaroto y a Raditz para entrenarlos en su planeta, algo que haría temblar del terror a Vegeta, al recordar el nombre de Bills y de cómo ese lo había atormentado a él y a su padre cuando era pequeño, pero tras haberse recuperado de la sorpresa inicial, Vegeta pensaría que tampoco era algo tan malo, si los hermanos Saiyajins habían ido a entrenar con un dios como él, seguramente se habían vuelto muy poderosos, y por lo tanto, que podrían tal vez derrotar a Freezer con sus nuevos poderes, algo que todos los demás compartían la opinión. Además, acabar con Freezer, sería también acabar con una potencial amenaza para la Tierra igualmente, al ser bastante obvios para todos de que Freezer no iba a que Vegeta había escapado. Sin embargo, antes de que Bulma pudiese avisar a Whis para contactarlo y hacer que avisara a Kakaroto y a Raditz del regreso de Freezer, Gohan y Einstein la detendrían un momento, pensando entusiasmados, de que tal vez esa era finalmente la oportunidad que esperaban para probarse a sí mismos como fieros guerreros, mientras que Vegeta pensaba que era estúpido y peligroso depender de ellos, que aunque sí, eran híbridos con mucho potencial, hasta ahora no habían tenido una experiencia tan avanzada en combate que digamos, y con Freezer no era algo en lo cual se podían confiar, pero al mismo tiempo, Vegeta entendía y respetaba el entusiasmo guerrero de esos dos primos, aceptando en no depender de Kakaroto y Raditz con una única condición, que esos le probarán que podía derrotarlo con extrema facilidad a sus máximos poderes, pues si ese era el caso, entonces demostrarían que sí podrían servir en contra de Freezer, con los dos primos, aceptando de manera entusiasmada. Vegeta y los híbridos se alejarían de la ciudad para realizar su pelea, con Vegeta, sorprendiendo a los dos primos al transformarse en Super Saiyajin 3, teniendo sin duda, un poder extremadamente grande, más ahora que se había recuperado de la paliza que le dio Freezer antes de escapar, pero aún así, los primos sonreirían emocionados, al saber que iban a ser los que se encargarán de Freezer desde ya al sentir el ki de Vegeta, con esos, activando su estado definitivo, algo que confundiría bastante a Vegeta, al mismo tiempo que lo pondría nervioso, pues aunque esos no parecían haberse transformado, no podía negar que era evidente el cambio en poder, con los dos híbridos, lanzándose hacia un desconcertado Vegeta,
y derrotándolo muy rápidamente sin ninguna dificultad, con Vegeta, recordando de manera muy desagradable la misma ventaja en poder que tenía Freezer sobre él al pelear con los dos primos, con Vegeta al final, admitiendo la derrota, por más que su orgullo estuviese dolido, y aceptando que los dos híbridos fuesen los que se estando muy emocionados de que por fin vayan a tener acción por su propia cuenta sin la ayuda de sus padres. Entonces, tras haberlo decidido, y a regañadientes, Bulma prepararía la misma nave en la cual Kakaroto, Raditz y Nappa viajaron tantos años atrás para precisamente, acabar con Freezer y su padre en su día, para que tras unos días de preparación, los tres Saiyajins se marcharán para volver a cumplir ese mismo propósito. Sin embargo, por si las dudas, los dos primos habían aprovechado esos días de preparación, para ir a entrenar en la habitación del tiempo durante 2 años, asegurándoles con su potencial de híbrido, un aumentado gigantesco de poder, todavía más potenciado por sus estados definitivos, ahora estando casi seguros al 100%, que era imposible que pudiesen perder en contra de Freezer. Eventualmente, tras algunos días más de viaje, los tres guerreros llegarían al planeta del gobierno central del imperio de Freezer, listo para confrontar al emperador. Freezer sería tomado por desprevenido mientras se encontraba entrenado, maldiciendo la situación, ese se repetiría en su cabeza que aún era demasiado pronto, que aún no estaba listo, maldiciendo el no haber ido a buscar a Vegeta antes que llegara a su destino para buscar ayuda. Pero sin más, a Freezer no le quedaba de otra que de confrontar a los híbridos, aprendiendo que esos eran los hijos de Kakaroto y Raditz, estando todavía más nervioso por ello, y más aún por no estar de todo en plenas capacidades, al encontrarse en medio de un entrenamiento muy intenso que lo había cansado bastante. Vegeta lamentaría con todo su ser de no poder tener el gusto de acabar con Freezer, simplemente limitándose a quedarse como espectador, mientras maldecía a Freezer con todo su ser, y deseando con todo su corazón que esta vez se quedase en el infierno para no volver nunca jamás. Ante esos insultos, Freezer iría a atacar de manera extremadamente agresiva a Vegeta, pero siendo detenido en un instante por la increíble velocidad de los primos que ni había visto venir, al ese estar confiado de que no iban a poder hacerle algo en un instante, por pensar que estaban en sus estados base, pero no, esos durante todo ese tiempo estaban ya en sus estados definitivos, con un poder que se encontraba muy por encima del que tenían previamente, o incluso el que tenían sus padres antes de ir a entrenar con Bills, gracias a sus potenciales de híbridos, y haber entrenado 2 años en la habitación del tiempo antes del viaje. Freezer desataría toda su furia y poder en contra de los híbridos, pero siendo inútil, pues esos aguantaban la rabia de Freezer con relativa facilidad, aunque reconociendo que era mucho más poderoso de lo que esperaban, y que hicieron bien de entrenar en la habitación del tiempo. Entre el momento que Vegeta se escapó y Freezer continuó su entrenamiento, había pasado un solo mes, haciendo que en total, Freezer solo hubiese entrenado 3 meses por ahora, y aunque ese estaba muy cerca de obtener su nueva evolución, lo podía sentir, estaba muy cerca, aún era demasiado pronto, y no era capaz de activar ese nuevo poder que estaba por desbloquear, menos en condiciones tan difíciles como en las que se encontraba en esos momentos, maldiciendo con todo su ser la muy mala fortuna que tenía, con Vegeta, no pudiendo evitar sonreír a lo lejos de manera sádica al ver el profundo sufrimiento físico y mental por el que estaba atravesando Freezer. Y al final, con los primos se dieron cuenta de que el emperador lo había todo, decidirían que era momento de acabar con él, con los dos lanzando hacia ese un poderoso Kamehameha de primos, que terminaría por destruir y aniquilar completamente a Freezer, volviendo a mandarlo al infierno que nunca debió de haber abandonado. Los dos primos híbridos Saiyajins se alegraron de haber por fin acabado con una amenaza seria sin sus padres, aunque algo decepcionados de que Freezer tampoco era el mayor rival para el poder que habían obtenido. Vegeta, con cierto respeto y humildad para nada habitual en él, agradeció a los híbridos por la ayuda, reconociendo en ellos a unos grandes y poderosos guerreros dignos de la herencia Saiyajin que llevaban dentro, con ese, diciendo que a continuación, iba a retomar el control del imperio y mantenerlo en una situación estable y neutra con las demás razas y planetas del universo como había prometido años atrás a sus padres, pero no sin antes hacer una gigantesca purga por todo el universo, de todo aquel que fuese todavía fiel a Freezer, con a Gohan y Einstein, no importándoles demasiado los detalles mórbidos, pero alegrándose de haber ayudado. Antes de que los primos se fueran, ese les pediría un último favor, de que cuando regresaran a la Tierra, le pidieran a sus Dragon Balls de revivir a Nappa, siendo una información que ese había aprendido cuando fue a buscarlos por ayuda unos días atrás, con los primos aceptando sin problemas en hacerle ese último favor a Vegeta, para posteriormente, finalmente regresando hacia la Tierra, emocionados y orgullosos de poder
contarles lo increíble que estuvieron a sus familias. Mientras los primos iniciaron su viaje de regreso a la Tierra, Whis observaría todo lo ocurrido con su báculo, estando bastante impresionado por el despliegue de poder de los híbridos, reconociendo en ellos un gran potencial, uno que incluso superaba tal vez a sus padres, con Kakaroto y Raditz, siendo poco después informados de todo lo ocurrido, alucinando con la surreal historia de que Freezer había vuelto a la vida, solo para ser cómicamente devuelto al infierno por sus hijos, dándoles bastante gracia por lo patético de la situación, pero también estando muy orgullosos de sus hijos, estando aliviados de saber que incluso en sus ausencias, la Tierra, e incluso el universo entero, estaría a salvo gracias a los primos Saiyajins que eran la viva imagen del legado de los dos hermanos Saiyajins, con esos, posteriormente, retomando su entrenamiento en el planeta de Bills, estando emocionados de volver a ver pronto a sus hijos para pelear con ellos y ver qué tan poderosos se habían vuelto. Y hasta aquí llegamos con esta historia. No olvidéis de suscribiros, y darle like al vídeo. Como también, de uniros a los miembros del canal, teniendo acceso a todos los vídeos antes que el resto del mundo. Y si deseáis pedirnos comisiones de teorías personalizadas a vuestra petición, nos podéis contactar por nuestro servidor de Discord creado para ese único propósito, o de simplemente comentarlo debajo del vídeo con una donación proporcional al precio de la comisión que nos pedís. Para más información, lean la descripción o el comentario fijado para saber sobre los precios por comisión. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos, hasta la próxima.